Listo. Entonces, si ustedes recuerdan el año pasado, hace mucho tiempo, ojalá no se les haya olvidado todo lo que habían visto, que nos hayan reseteado de vacaciones. Lo último que vimos nosotros fue algo relacionado con la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias y específicamente problemas de valor inicial. Entonces, lo que habíamos hecho en ese momento era convertir un sistema de ecuaciones diferenciales de orden n, perdón, una ecuación de diferencial de orden n en un sistema de n ecuaciones de orden uno. Y veíamos pues que podíamos utilizar Euler para resolver eso, pero que no era muy estable y habían otros algoritmos que nos permitían cómo resolver eso de una forma mucho más apropiada, por ejemplo el de Ron-Kuta. Sin embargo, o para ecuaciones de segundo orden, pues Leapfrog o Verlet que habíamos visto. Sin embargo, pues podíamos utilizar también algunas funciones, algunas librerías que nos facilitaban, digamos, un poco la solución de estos sistemas y que tenían mucho más algoritmos un poco más robustos, como la de la librería o de int que estuvimos utilizando al final. Entonces, la idea de hoy es que vamos a pasarnos como un enlace hacia las ecuaciones diferenciales parciales, vamos a pasarnos a problemas de valor de la frontera. Todavía no vamos a pasar a ecuaciones diferenciales parciales, siguen siendo ordinarias. Simplemente nuestra condición ya no va a ser que vamos a tener una condición inicial, por ejemplo, para la posición y para la velocidad, sino que vamos a tener una condición inicial y final para la posición. Esa es digamos, nuestra tarea del día de hoy. Entonces, siguen siendo ecuaciones diferenciales ordinarias, pero ahora tenemos es un problema de condiciones de frontera. ¿Listo? Entonces, yo no sé si alguno de ustedes ya vieron de pronto un poco de análisis, creo que no sé cómo lo llamarán ahora, los problemas de tipo Sturm-Liouville, pero básicamente es que ustedes tienen una ecuación diferencial, vamos a empezar a escribir acá, y en esa ecuación diferencial, pues tenemos, digamos, en el tiempo nuestra solución, este es el tiempo, esto, digamos, es nuestro valor de la variable que estamos buscando resolver, x de t, y ahora nuestras condiciones están, es que yo quiero que en el tiempo t igual 0 arranque acá, listo, eso es una condición inicial, pero tiempo que necesito que en el tiempo te igual a algo, normalmente pues lo pone uno en uno porque lo podemos escalar, termine acá. Esas son nuestras condiciones. Entonces ahora tenemos un x en cero y tenemos un x en uno o en algún valor. Entonces observen que esto es diferente a lo que teníamos originalmente en nuestras ecuaciones diferenciales normales, las que vimos antes, las initial value problems, porque en esas initial value problems nosotros decíamos era cuánto valía x en cero y cuánto valía la derivada en cero. Eso era lo que nosotros hacíamos, pero ahora hemos cambiado a que tenemos una condición inicial y una condición final para la misma variable. Entonces, este problema es completamente diferente. Este es un boundary value problem, aunque sea una ecuación diferencial ordinaria. Y pues obviamente hay infinitas posibles trayectorias que conecten esto, pero pues dado un problema, una ecuación diferencial, pues solo hay una que conecta estas dos trayectorias, ¿no? No es que tengamos infinitas soluciones y entonces tenemos que algún criterio. El criterio para seleccionarlo es la ecuación diferencial como tal. Cada una de estas curvas que yo acabo de pintar cumple una ecuación diferencial diferente, aunque cumpla las mismas condiciones de frontera. ¿Listo? Entonces, este es el tipo de problemas que queremos resolver el día de hoy. Queremos aprender a resolver, pero queremos basarnos un poco primero en lo que ya teníamos. Entonces, por ejemplo, si yo, voy a utilizar colores diferentes acá más bien, un momentico. Voy a utilizar tres diferentes condiciones acá. Entonces, miren, digamos que yo tengo esta primera curva que básicamente es una línea recta, la roja. Digamos que tengo esta azul que hace así y digamos que tengo esta morada que hace así. Todas cumplen la misma ecuación diferencial. ¿Listo? La misma ecuación diferencial. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Pues si ustedes se fijan, la diferencia es el valor que le estamos colocando a nuestra derivada al inicio. ¿Sí? Si ustedes se concentran solamente en esta zona, cuando yo arranco para que evolucione mi sistema, yo estoy colocándole diferentes valores de esa condición inicial a mi ecuación. Entonces, en cierta manera, este problema, aquí como lo vamos a ver ahora, de encontrar cuál es la solución apropiada para nuestra ecuación diferencial ordinaria en donde se cumpla que x de cero está acá y x de uno está acá, es básicamente obtener cuál es este valor apropiado de la derivada inicial. Ese no lo conocemos. Y si nosotros ya cambiamos el problema
a que lo que vamos a hacer es intentar muchos valores iniciales. Entonces miren que si yo le pongo un valor, borré demasiado. Si yo le pongo un valor de la derivada, puede ser que mi función haga así y pegue acá. Si le pongo otro valor de la derivada, puede ser que mi función haga así y pegue acá. Si le pongo otro valor a mi derivada, puede ser que haga así. Bueno, va a cambiar, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿cuál será este valor que yo debo colocarle para que precisamente caiga aquí? ¿Sí? Ese es el punto importante. Eso es lo que estamos buscando nosotros en este momento. Eso se llama shooting method. El shooting method es básicamente como ir disparando e ir viendo a dónde me caen las cosas, en qué punto final terminaron, y a partir de esa información tratar de encontrar cuál sería este valor de la derivada inicial para obtener precisamente la condición final que yo estoy buscando. ¿Ok? Entonces aquí se divide este problema como en dos partes. Una parte es si mi ecuación diferencial ordinaria es lineal o si es no lineal. ¿Listo? ¿Y por qué se divide así? ¿Cuál es la ventaja? Resulta que si es lineal, entonces al ser mi ecuación lineal, yo puedo poner un valor cualquiera de x0, lo vamos a llamar x01, es como un candidato. Entonces le ponemos un valor y con esto nos da un valor final de x. ¿Listo? Vamos a llamarlo x final 1. Luego le pongo otro valor final, otro valor inicial arbitrario, arbitrario digamos razonable, a mi derivada y luego eso me produce un valor final 2. Cuando mi función, cuando mi ecuación es una ecuación diferencial ordinaria lineal, resulta que todos estos valores finales están relacionados de forma lineal. Básicamente es como que ustedes tienen este espacio, este es el espacio de los valores finales, entonces este es el x final, este es las derivadas que ustedes están colocando iniciales, ¿listo? Entonces digamos que para un valor que ustedes coloquen de la derivada, este es el x1 que pusimos, por ejemplo, esto les produce un x final 1, es lo que estamos diciendo. Y cuando ustedes ponen el x2, no necesariamente tiene que aumentar siempre, puede ser disminuir, no importa. Entonces ponemos el x2, a ustedes les va a dar otro punto. Puede ser más arriba, puede ser más abajo, pero lo que interesa, lo que es clave en esto, es que al ser lineal, todos estos puntos están relacionados precisamente por una línea recta. Entonces, con estos dos puntos que yo tengo acá, yo puedo generar una línea recta y por lo tanto, como yo estoy buscando aquí un valor especial final, ¿cierto? Yo estoy buscando precisamente que me pegue en este x1. Entonces la pregunta es, pues, ¿cuál es el valor que le corresponde? Y eso lo podemos sacar muy fácil con esa ecuación de la línea recta. Entonces, cuando la ecuación diferencial es lineal, lo que hacemos es intentar dos condiciones iniciales arbitrarias para nuestra derivada y después, con esas dos condiciones arbitrarias iniciales, podemos obtener la verdadera condición que necesitamos. ¿Está bien? Esa es, digamos, la idea en esta parte. Cuando es no lineal, pues esta relación ya no es tan sencilla. Cuando es no lineal, entonces tenemos, digamos, las x finales, estos son los x iniciales en la derivada que estamos colocando, y puede ser que nuestra relación pues ya no sea lineal, sino que sea una cosa así. ¿Listo? Entonces, en ese caso, es difícil para nosotros, no podemos predecir cuál es esa forma. Entonces lo que se hace es una búsqueda de raíces. ¿Listo? Entonces lo que hacemos es colocar como un valor inicial y tratamos de buscar cuál es este x inicial que debemos poner que nos produzca el x final que estamos buscando. Y lo hacemos con una búsqueda de raíces. No es muy complicado, pero pues es simplemente una generalización para problemas de ecuaciones diferenciales no lineales. ¿Ok? Entonces eso es todo lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver precisamente cómo podemos resolver este problema de forma lineal, cómo podemos resolver este problema de forma no lineal. En estos, ¿qué hora es? En estos 10 minutos que acabé yo de hablar, pues les introduje mucha información. Preguntas, y si quieren incluso vamos a hacer un repaso rápido entonces de todo lo que dijimos. Profe, yo tengo Preguntas. una pregunta. Dale, Juan Diego. Esto, ¿Eso aplica para todas las ecuaciones, o sea, para todas las EDO en español o únicamente es, por ejemplo, para las homogéneas o no homogéneas o sea, mejor dicho, ¿hay alguna condición más o no? Es que yo sepa en este momento, no tendría ninguna restricción, porque precisamente, digamos que lo que importa es que sea lineal o que no sea lineal. Es lo único realmente que interesa. De resto, realmente que yo sepa, no hay ninguna restricción. Mira que, digamos,
Lo que normalmente hacemos nosotros, por ejemplo, cuando resolvimos los sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias de valor inicial, exigimos que la ecuación fuera lineal en sus derivadas, ¿cierto? O sea, que no podíamos tener como la derivada a las 5 o cosas así, Sí, no ¿verdad? puede estar, por ejemplo, y' prima al cuadrado. Exacto. Entonces, en este caso, a ver, lo que no es lineal no es la derivada, sino la función como tal. Entonces, yo creo que la única restricción es que siga siendo así, lineal, que, porque de todas maneras lo tenemos que plantear como un sistema de ecuaciones, igual que hicimos anteriormente. Entonces, esa sería la única restricción. ¿Listo, Juan Diego? Listo, profe. Sí, gracias. Entonces, vamos a hacer un repaso otra vez de lo que acabé de decir. Se me apagó la pantalla. Vamos a hacer un repaso otra vez de lo que acabé de decir para que no nos perdamos. Ustedes dejaron de ver. Ya deberían estarla viendo, ¿sí? ¿Ya la ven? Sí, Listo. Entonces, vamos a hacer un repaso. Nosotros inicialmente lo que hicimos fue estudiar problemas de valor inicial, ¿sí? En las ecuaciones diferenciales. Esos problemas de valor inicial, que son estos, Initial Value Problem, lo que quiere decir es que nosotros damos la posición inicial y la velocidad inicial, digamos en una versión simplificada del problema. ¿Ok? Todo en el tiempo t igual cero, en el tiempo inicial. Eso es lo que nosotros tenemos en lo que vimos hasta la clase pasada, que fue hace como un mes. Y ahí pues aplicamos los métodos de solución, Euler, Runge-Kutta, etcétera. Ahora lo que tenemos es un problema diferente. No es un problema de valor inicial, sino es un problema de frontera, en donde lo que queremos es especificar en dónde empieza nuestra solución y dónde termina nuestra solución. ¿Listo? Esa es una condición diferente. No estamos colocándole condiciones a las derivadas, estamos colocándole condiciones iniciales a la posición, tanto al inicio en el tiempo como al final del tiempo, en nuestra solución de interés. Entonces cambia. Y vamos a ver también que cuando uno pasa a problemas de frontera es más difícil, pero pues es mucho más rico el comportamiento que uno puede obtener. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es aprender un método que se llama el Shooting Method, que es donde uno empieza a tratar de averiguar cuál sería ese valor de la derivada inicial que yo debo poner, ¿sí? ¿Cuál es este x' de cero que yo debo colocar para precisamente cumplir que mi solución al final termine en x1? ¿Listo? Esa es como la idea. Entonces, nuestro problema se debe dividir en dos partes. Una si nuestra ecuación es lineal, otra si es no lineal. Si es lineal nuestra ecuación, entonces estamos muy de buenas porque básicamente cada vez que ustedes coloquen un valor de la derivada, eso les va a producir un valor final en x. Entonces, podemos, como la ecuación es lineal, todas nuestras soluciones están relacionadas de forma lineal, entonces podemos simplemente intentar dos valores que nos produzcan dos valores finales de x, ¿listo? Y con esos dos valores generar la línea recta y con eso obtener el verdadero valor, que me produce el verdadero valor final que yo necesito. Entonces, es sencillo. Entonces, tenemos que resolver dos veces nuestro sistema de ecuaciones diferenciales, tenemos que resolverlo dos veces. Y con esas dos veces que lo resolvemos, entonces obtenemos ya la solución real, porque ya sabemos cuál sería la condición inicial que necesitamos para que nos dé la solución. Y listo, con eso es todo. Entonces, miren que tenemos que resolver el sistema dos veces, realmente tres veces, ¿no? Dos veces para obtener estos dos valores y poder obtener la ecuación de la línea recta. Y luego así lo resolvemos con la condición apropiada, la condición inicial para nuestras derivadas correcta. Entonces, bueno, esa es una parte cuando es lineal y esa parte es fácil. Cuando la ecuación diferencial no es lineal, cuando tenemos, por ejemplo, x a la 5 y cosas de ese estilo, entonces ya no sabemos cómo están ligadas nuestras variables finales, ya no están ligadas por una línea recta, entonces tenemos que volver a un problema de búsqueda de raíces. Y eso es todo, ¿sí? Eso es todo lo que vamos a hacer hoy. Esto es una introducción, lo que acabo de decirles. La clave, digamos, en el aprendizaje muchas veces es la repetición. Acabo de repetirles dos veces lo mismo. Y ahora vamos a volverlo a repetir otra vez, ya viendo la presentación. ¿Listo? Y después lo repetimos otra vez cuando estemos haciendo el programa. Y con eso, pues la idea es que ustedes después lo repitan cuando están estudiando y con eso se les va quedando grabado, idealmente con repetición espacial. Entonces, bueno, otra vez, ¿alguna duda? De pronto, pues, yo quisiera preguntarles, ¿alguno de ustedes está viendo ahorita alguna clase que tenga que ver con ecuaciones diferenciales? En las no lineales, está sugerido en la malla de física, dice Juan Diego. Ah, pero ahorita en este momento ninguno de ustedes la está viendo, ¿cierto? Para que se haya raíces.
Entonces, Esteban, no, ta, ta, ta. Entonces, Santiago pregunta en las no lineales, ¿qué se hace? Entonces, en las no lineales, supongo que te refieres a esta, lo que hacemos es que tú lo que tienes que buscar es como una raíz. Tú sabes que, básicamente, bueno, me voy a meter un poquito en ese problema en este momento. Básicamente, lo que estamos diciendo, mira que cuando tú pones un valor inicial en tu derivada, resuelve la ecuación diferencial con el método normal, eso te produce un valor final. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que tú tienes es, si yo pongo un valor inicial y mi derivada, esto me produce un valor final en X. ¿Listo? En el tiempo que estamos necesitando. Entonces esto es como una función. Mira que esto es como una función que recibe un valor inicial, hace un montón de cosas, o sea, dentro de esa función se resuelve la ecuación diferencial normalmente, la ordinaria, con el método que queramos, porque mira que estamos colocando condición inicial también para la derivada. Y esta función nos retorna un valor final. Entonces mira que si yo cojo esa función que recibe condiciones iniciales y le resto ese valor final que yo estoy buscando y llamamos a esto sí, es la condición inicial de un número. Mira que yo lo que estoy buscando al final es esta raíz. Yo estoy buscando que esto valga cero, porque cuando esto valga cero, encontré cuál es el x de la derivada que debo colocar para obtener el x final que estoy buscando. Entonces, sí es que se convierte en un problema de raíces. Y podemos resolverlo con el método que queramos. Nosotros ya vimos bisección, regula falsi, Newton. ¿Listo? Entonces esto es como reutilizar un poco lo que ya hemos visto antes. ¿Listo, Santiago? Gracias por la pregunta porque me permites adelantarme un poco a lo que viene más adelante. Pero lo que quiero que ustedes vean un poco acá es que estamos convirtiendo estructuras, digamos, de programa que hemos tenido antes como en funciones. Esta función no es cualquier cosa. Esta función lo que hace es coger y utilizar un ejecuta 4 o utilizar o de int, ¿sí? Para empezar a resolver todo nuestro sistema, dadas estas condiciones iniciales, que esta sí es fija, pero esta que nos estamos inventando, y esto nos va a producir al final, va a ser toda la solución con un delta X, o sea, todo lo mismo que teníamos antes, y al final toda esta cosa nos va a producir simplemente un X final, ¿sí? Entonces toca coger y todo este montonón de solución que teníamos antes en un programa grande, convertirlo en una función. Entonces es una función que llama funciones, que hace métodos, que hace un montón de cosas. Por eso nuestros métodos deben ser rápidos. Entonces esto es lo que hace acá. Obviamente, lo no lineal incluye lo lineal, ¿cierto? Evidentemente, si yo utilizo un problema lineal en lo no lineal, también me lo va a resolver si estamos utilizando, digamos, valores apropiados para arrancar estas iteraciones. Entonces eso es lo que hacemos ahí en la parte no lineal. ¿Alguna otra pregunta? Ah, bueno, entonces Juan Diego con razón preguntó ahorita lo de la ecuación, ¿cuáles son las condiciones? ¿Ustedes ven en esos cursos de ecuaciones diferenciales ordinarias, ven problemas de frontera? Así como el que estamos viendo acá. Tengo curiosidad. Eh, Profe, o sea, nosotros estamos viendo problemas de valor inicial, pero de frontera realmente no, no estamos viendo, o sea, estamos más que todo enfocados a... esto me parece un poco extraño, pero hay bastantes aplicaciones físicas y más que todo estamos como enfocados a hallar las familias de ecuación, las familias de funciones que resuelven las ecuaciones diferenciales, ¿no? O sea, por Ujú, ejemplo, por variación de parámetros o coeficientes indeterminados, etcétera. ujú. O sea, las técnicas, digamos, las recetas para, dependiendo de la naturaleza de la ecuación, poderla resolver. En efecto. Sí, y lo que tú dices es cierto, o sea, esto tiene muchísimas aplicaciones físicas. Por ejemplo, cuando ustedes quieren resolver incluso problemas en mecánica cuántica en donde necesitan que el valor inicial esté en un punto y el otro valor esté en el otro punto. Esto aquí se aplica completamente cuando uno tiene, por ejemplo, también modos normales de oscilación y bueno, temperaturas, que es lo que vamos a ver ahorita. Y esto, como les digo, es el link para que pasemos a las ecuaciones diferenciales parciales, que son básicamente problemas de frontera completamente. Entonces, listo. Entonces esto es nuevo para todos y eso me parece bien. Pero ya vengo que voy a traer un mouse que dejé afuera y creo que los niños lo están moviendo y me están moviendo aquí todo el cursor por todo lado. Disculpen un momentico. Listo. Entonces, volvamos a la repetición. Entonces, al principio, de nuevo, lo que hemos hecho nosotros hasta ahora, hasta la clase pasada,
fue estudiar ecuaciones diferenciales de valor inicial, ¿cierto? Valor inicial. Entonces ustedes tenían condiciones iniciales donde colocaban sus, cuánto valía y, cuánto valía la derivada de y eso les daba una solución. Entonces, por ejemplo, acá tenemos cuánto vale y, cuánto vale su derivada, eso es lo que estamos colocando en esa solución, y pues obviamente aquí terminamos en este punto, ¿cierto? Pero si colocamos otro valor inicial de y u otro valor inicial de la derivada, no tiene que cambiar los dos, solo con que cambie uno es suficiente, pues vamos a terminar en valores finales. ¿Listo? Pero a nosotros lo que nos interesaba simplemente pues era esa parte de los valores iniciales. Ese es nuestro problema que tenemos ahora, que teníamos hasta ese momento. Ahora tenemos este otro problema. Tenemos una ecuación, en este caso de segundo orden, y pues ya sabemos que al ser lineales, este orden de esta ecuación está relacionado con el número de condiciones que yo necesito. Cuando mi ecuación diferencial lineal, cuando mi ecuación diferencial es lineal, pues este orden está relacionado con el número de condiciones que necesito. Entonces, como esta es una ecuación diferencial de segundo orden, necesito dos condiciones. Esas dos condiciones ahora no van a ser iniciales, sino que va a ser una condición inicial y una condición final. Esas son condiciones de frontera, como ustedes pueden ver. No sabemos cuál es la condición inicial de la derivada. Y este es el problema que queremos resolver ahorita. ¿Sí? Esto es lo que queremos hacer el día de hoy. Este es uno de los tantos métodos que hay para hacerlo. Realmente nosotros vamos a aprender dos métodos acá. Uno es el shooting, que es el que vamos a ver el día de hoy, y el otro método es el de diferencias finitas, que vamos a ver en la siguiente clase y nos enlaza con lo que vamos a ver después, que ya es el método de relajación, ya en una ecuación diferencial parcial, pero en varias dimensiones. Aquí estamos en una sola dimensión. Entonces, un Profe, ejemplo típico. Señor, adelante. disculpe, esto, o sea, los métodos que vamos a usar, o sea, ¿son mediante aproximaciones o vamos a hallar las respuestas, pues, concretas, ¿no? Las respuestas analíticas. Cuando estamos hablando de un problema lineal, vamos a hallar las respuestas. No, todos estos son ecuaciones, todos estos son métodos, digamos que son numéricos. Todos estos son métodos numéricos, ¿listo? Ah, ok, ok. Sí, más bien lo respondo por ahí. Son métodos numéricos, definitivamente. Vas a tener la solución numérica bajo cierta precisión. Déjame pensar un momento. A ver, si el problema es lineal, si el problema es lineal, tú podrías tratar de viendo. Pero es que sí, o sea, digamos, si el problema es lineal, tú podrías dar una condición inicial, resolverlo y ver en qué punto terminas. Eh, pero pues ya la resolviste, ¿sí me entiendes? Entonces, si ya la resolviste, la ecuación diferencial analíticamente, pues ya no necesitarías generar otro segundo método, otra segunda solución y después calcular, eh, digamos, cuál sería la condición inicial apropiada para que te dé bien, pues porque ya la resolviste. Entonces, sí, no, todo esto es numérico, ¿listo? Todo esto es numérico. Ok, profe. Ajá. Bueno, entonces recuerden, por favor, nuestras condiciones ahora son cuánto vale Y o X o bueno, lo que sea al inicio y cuánto vale ese Y o X o lo que sea al final. No las derivadas, sino Y como tal. Y entonces eso nos deja libre la derivada. Y por eso ese punto es el que vamos a manipular nosotros ahorita. Como ese está libre, tenemos que encontrar cuál es su valor. Nos vamos a utilizar lo que teníamos anteriormente, dando valores arbitrarios a esa derivada inicial y con eso ver cuál es el valor que deberíamos colocar para que eso nos genere la solución que estamos buscando. Entonces, un problema típico de esto, que estos todas son gráficas sacadas del Chapra, ese problema típico es el de la propagación de temperatura. Entonces, imagínense ustedes que tienen esta barra unidimensional, a la izquierda tiene una temperatura fija T sub A, a la derecha tiene una temperatura fija T sub B, y además está rodeada de un medio que tiene una temperatura T infinito, ¿ok? Entonces, vamos a tener pues dos fenómenos acá, un fenómeno como de transmisión de calor de conducción, tenemos también una convección, y para tratar de, bueno, aquí se van a hacer dos cosas, vamos a saltarnos un poco, porque primero vamos a tratar de deducir la ecuación diferencial, pero pues eso no es lo que nos interesa ahorita, nos interesa resolverla, pero vamos a tratar de deducirla y luego vamos a tratar de resolverla, pero observen que ese es un problema de valor de frontera porque necesitamos que en este punto la temperatura esté fija en el valor T sub A y en este punto la temperatura esté fija en el valor T sub B. Esa es como la condición del problema. Y por esa razón este es un problema de condiciones de frontera, no es de condición inicial. A nosotros no nos interesa cuánto es la derivada en este caso al inicio, en el lado izquierdo de la longitud, sino que nos interesa es fijar en x igual 0 la temperatura de valor T sub A y en x igual a L
la temperatura debe valer T sub P. Entonces es un problema de valor de frontera. Para deducir, digamos, la ecuación diferencial que domina este problema de valor de frontera, entonces uno toma como casi siempre un pedacito chiquitico, ¿cierto? Ese pedacito chiquitico en este caso pues va a ser ese cilindro que tenemos allá abajo, tiene un ancho delta X, tiene un área superficial, tiene un área, digamos, del cilindro, tiene un radio. Entonces, como siempre en esto casi, digamos, las deducciones se hacen es con puras leyes de conservación, ¿listo? Entonces aquí se está mirando cómo es el flujo de calor. Entonces este término es como lo que yo tengo al inicio, esto es lo que sale, lo que tenemos acá. Esto es lo que yo tengo después, al final, ¿listo? Y el cambio en eso, pues tiene que estar asociado con lo que yo estoy obteniendo respecto al entorno. Entonces aquí aparecen unos coeficientes, este H tiene que ver con ese fenómeno de convección, este T infinito pues es la temperatura del medio y pues ahí está también el área metida, el área superficial, ¿ok? Además, se mete pues con una ley de flujo de calor y cuando yo combino estas dos cosas, entonces obtengo mi ecuación de propagación del calor en este problema de transferencia de calor. Entonces obtenemos la segunda derivada de t de x al cuadrado, la derivada respecto a la posición es esta, más este término pues nos tiene que dar cero. Y esto es lo que queremos resolver nosotros. Entonces observen que es una ecuación diferencial de segundo orden, entonces necesitamos dos condiciones, pero acá a mí no me sirve tener, o sea, mi problema no es cuánto vale t de cero y t' en cero, sino mi problema es cuánto vale t en cero y cuánto vale t en L. ¿Listo? Entonces, estas son las dos condiciones que yo conozco y por lo tanto es un problema de valor de la frontera. Creo, si recuerdo bien, que a estos problemas, cuando uno da los valores en las fronteras, se les llama condiciones de Cauchy. Cuando uno da las condiciones de las derivadas, que también hay problemas más diferentes en donde se da la derivada, pues son condiciones de frontera de von Neumann, si recuerdo bien. Ustedes me corregirán si lo estoy diciendo mal. Y también hay mixtas, ¿no? Pero en este caso nos quedamos nosotros con condiciones de frontera en los valores, condiciones de frontera de Cauchy. Entonces, este es el problema que queremos resolver. ¿Listo? Estas son las dos condiciones que tenemos acá. Y entonces vamos a utilizar el shooting method. Recuerden que el shooting, a ver si de pronto ustedes se acuerdan, el shooting method, ¿qué es lo que trata de averiguar? O sea, ¿cuál es la idea? Tratemos de pensar un momento, voy a dejar de hablar yo un momento. Traten de pensar ustedes un momento, entonces, ¿qué es lo que yo he estado diciendo todo el tiempo? ¿Cómo es que vamos a resolver este problema que es lineal? ¿Y por qué se llamará shooting method? ¿Qué es lo que vamos a variar? ¿Qué es lo que vamos a tratar de buscar para poder resolver este problema? Sí, José Esteban, vamos a variar la derivada inicial. Esa no la conocemos, ¿cierto? O sea, nosotros, ¿qué es lo que sí conocemos? Nosotros sí conocemos esta condición inicial. Esto se parece, esto es lo que es común con lo que habíamos hecho antes. ¿Listo? ¿A dónde queremos llegar? Queremos llegar a esta condición final, que no sabemos cómo llegar a ella porque nosotros en este momento lo único que sabemos es resolver sistemas de valor inicial. Entonces, nosotros lo que no tenemos en este momento es cuánto sería t' en cero. La pregunta es, ¿cuál debe ser este valor de t' en cero para que precisamente al final yo obtenga este valor de mi temperatura? Al final. El shooting method lo que hace es variar este valor de la derivada inicial de mi temperatura para tratar de encontrar cuál es el que yo debería colocar y así cumplir mi condición de frontera. Eso es lo que hace el shooting method. Y como esta ecuación diferencial es lineal, entonces simplemente lo que hacemos es dar un valor de prueba, un uno, luego otro valor de prueba de esto, y con esos dos hacer una interpolación lineal y obtener entonces nuestro valor real de la derivada. Entonces, este es nuestro shooting method, ¿listo? El método del disparo se llama. Entonces, de nuevo, asumimos un valor inicial para una de las variables, por ejemplo, el t' de cero. Eso es lo que vamos a hacer nosotros, asumir un valor inicial. Resolvemos la ecuación diferencial, porque claro, nosotros ya tenemos t de cero, ¿sí? Eso es fijo. Y estamos asumiendo un valor para la derivada. Entonces miren que este es un problema de valor inicial, un initial value problem. Entonces lo resolvemos. Rum. Esto nos genera a nosotros un valor final de temperatura. Entonces esto nos va a dar un valor final, un T en L, digamos, y lo comparamos con el que nosotros queremos. ¿Listo? Eh, si no nos dio igual, podemos volver a refinarlo y dependiendo de la naturaleza de la ecuación, tenemos que hacerlo muchas veces como una raíz o simplemente podemos hacer una interpolación y obtenerlo. Entonces, dependiendo de la naturaleza es. Pero esta es la idea, este es el método de shooting. Básicamente empezar a variar esa derivada y ver cuándo logramos obtener un valor apropiado.
¿Ok? Tan, tan, tan. Entonces, miren, este es el problema que queremos resolver. Aquí tengo muchas presentaciones. Déjeme, yo me paso para la del final. Listo. Acá. Entonces, miren, aquí tenemos el problema que queremos resolver. Esta es la ecuación que queremos resolver. ¿Listo? Esta que tenemos acá. Esta es nuestra ecuación. Tenemos nuestras condiciones de frontera. Esto es lo que lo hace un boundary value problem. Vamos a introducir una variable asociada. Recuerden que lo que queremos es convertir nuestra ecuación diferencial ordinaria en un sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces vamos a meter una variable que la vamos a llamar z, que va a ser la derivada. Y entonces aquí estamos generando nuestro sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Listo? Entonces recordemos que cuando la ecuación diferencial es lineal, voy a volver a hacer aquí la figurita. Tenemos que aquí tendremos una temperatura final y eso va a ser una función de la condición inicial que le pongamos a las derivadas. ¿Listo? Entonces, si yo le pongo esta condición inicial a mi derivada, digamos esta, t1 de 0, esto me va a generar, no sé, un valor acá. Ta, 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 ta. Y si yo le pongo otro valor a mi derivada, la vamos a llamar t2, esto me va a generar, no tiene que ser creciente, puede ser decreciente, me va a generar pues otro valor final de temperatura. Y supongamos que el que yo busco está aquí. Entonces, todo esto está relacionado por una línea recta, porque la ecuación es lineal. Voy a hacerlo así. ¿Listo? Está relacionado por una línea recta. Entonces, la pregunta es, si yo lo que estoy buscando es este TF especial, ¿cuál será este valor que yo debería colocar real? ¿Sí? ¿Cómo harían ustedes ese problema? Recuerden que ustedes tienen los puntos que están como en rosado, yo no sé. Ustedes tienen este punto y ustedes tienen este punto. ¿Cómo lo harían para obtener el azul? ¿Qué es lo que tenemos, bro? Ustedes generaron este valor. Ustedes dieron un valor de condición inicial de la derivada, resolvieron el sistema y eso les dio, pongámoslo aquí, un TF1. Ustedes dieron otro valor inicial de la derivada, se lo conocen, ustedes lo dieron, y eso les dio acá un TF2. ¿Listo? La pregunta es, ¿será que hay alguna manera a partir de esos dos puntos? Ustedes lo que conocen en este momento es esto, 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 esto y esto. Entonces lo que estamos buscando es ese t' de cero. Entonces sí, exacto, Juan Esteban. Tenemos que la ecuación de la línea recta. Y entonces, ¿cómo es la ecuación de una línea recta? Vamos a escribirlo acá. En la ecuación de la línea recta, ustedes tienen dos puntos. El primer punto sería t1', 0, coma, tf1. ¿Listo? Y el otro punto es t2', 0, coma, tf2. ¿Listo? Tenemos estos dos puntos. Entonces, Juan Diego dice hacer que pruebe con distintos valores entre T1 y T2 hasta que funcione usar la ecuación de punto pendiente, exacto, para sacarla exactamente. Y eso es lo que vamos a hacer, que es sacar la ecuación de la línea recta. Entonces podemos sacar la pendiente de esto, de este problema, que la pendiente pues sería simplemente, ayúdenme ustedes en caso de que yo me equivoque, TF2 menos TF1 delta Y sobre delta X, ¿cierto? Sobre T2' 0 menos T1' 0, ¿cierto? Esa sería nuestra pendiente. Y pues el punto de corte, cualquier punto por los que pase, ¿no? Eso no importa. Entonces, a partir de esto tendríamos que la ecuación de nuestra recta sería TF igual a la pendiente, que pues esto es esta vaina, TF2 menos TF1 sobre T2' 0 menos T1' 0, todo por T' 0, más, y alguno de estos puntos, que podría ser, por ejemplo, esto sería TF1, ¿cierto? TF1, listo. Y ya, entonces ustedes simplemente aquí reemplazan el valor que están buscando, nuestro TF, y aquí ustedes estarían encontrando la que necesitan. Y todo lo conocen. Y con eso podemos despejar lo que necesitamos. Entonces lo que necesitamos, el T' 0 que yo necesito realmente, sería
paso este man aquí a restar, TF, el que yo busco, menos TF1, eso lo pasé a restar, luego esto lo multiplico por esto de aquí abajo, por T2' 0, menos T1' 0, y todo esto dividido entre TF2 menos TF1. Y así, a partir de los dos puntos que yo intenté, nuestra ecuación diferencial ordinaria, que es lineal, me permite a mí obtener cuál sería la exacta condición inicial que voy a poner en mi temperatura para ya resolver mi sistema. Y eso es lo que debemos hacer. Entonces, la estructura de nuestra solución en este momento sería, primero, resolver la ecuación diferencial con una propuesta de derivada inicial y con esto guardar ese t final que obtenemos. ¿Listo? Después, otra vez lo mismo, resolver la ODE con otra propuesta, esta es la 1, esta es la 2, derivada inicial, y esto nos da un t final 2. Luego, lo que tenemos que hacer es entonces, a partir de esos dos valores, y como nuestra ecuación es lineal, obtener el t verdadero. Entonces, a partir de la interpolación que acabamos de hacer, ¿listo? Y ahora sí, el 4, como ya tenemos la t correcta, ahora sí resolver, digamos que definitivamente, la ecuación. Y van a darse cuenta que al utilizar la derivada correcta nos va a dar bien las condiciones de frontera. Y este es el método que vamos a implementar nosotros. ¿Alguna pregunta hasta acá? Voy a pausar un momento para que ustedes lo piensen, se lo imaginen que lo están. Él les compartió el tweetback por si acaso quieren preguntar ustedes anónimamente, si de pronto eso les da más confianza. Entonces estoy pendiente. Profe, en lo que estaba escribiendo, puede mostrarlo un momento. Dime, Porque pone que TF es ahí arriba donde lo encierra, en azul. ¿por qué puse qué? ¿En donde encerré qué puse qué? ¿TF? No sé por qué TF es como esa ecuación. Eh, Bien, vamos a repasarlo bien. Acá. ¿Estamos de ok. acuerdo? La idea es que la ecuación diferencial es lineal, ¿listo? Entonces todos los valores finales en esta recta van a estar ligados precisamente por una recta, ¿listo? Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Sí, sí. Listo. Espérate, yo borro acá para ir resaltando cada uno de los pasos. Estamos de acuerdo también en que si tú llegas y pones una condición inicial a la derivada, esto te va a generar pues obviamente un valor final en la variable original, ¿cierto? Sí, Listo. Entonces esto nos genera este punto. Si tú después pones como candidato otra condición inicial, pues eso te va a generar otro valor final en la temperatura, digamos, en este problema. ¿Estamos de acuerdo, cierto? sí, sí. Todo eso está ligado por una línea recta. Ahora bien, tú conoces cuál es este valor de final de temperatura que tú necesitas. No necesariamente los que obtuviste pues pegaron inmediatamente ahí. Ese valor final de temperatura pues está relacionado precisamente con un valor inicial real, el que de verdad deberíamos usar. Y está en nuestra incógnita, ¿sí o no? Entonces la pregunta es, si tú conoces todo lo que está encerrado en estos círculos oscuros, tú puedes obtener esa temperatura apropiada. Entonces la forma más fácil es generar la línea recta que pasa entre este punto y este punto, ¿sí o no? Esa línea recta entonces la sacamos nosotros utilizando los dos puntos que generamos. Mira, tú pusiste un valor inicial, te dio un valor final, un valor inicial de la derivada, te dio un valor final de temperatura, valor inicial de la derivada, te dio un valor final de la temperatura, y con esos dos puntos pues, tú puedes generar la línea recta. Hasta ahí vamos bien también, ¿cierto? Sí, sí. Listo. Entonces, cuando tú tienes estos dos puntos, la línea recta, ¿cómo la sacas? Pues tú sacas la pendiente, que es esto que hicimos acá. Entonces sacamos la pendiente, que simplemente es delta y sobre delta x, ¿sí o no? Todo esto es conocido.
Y entonces la ecuación de la línea recta, recuerda que la ecuación de la línea recta, pues y igual a mx más b, donde y, pues en este caso es la temperatura final, esta m es la pendiente, que es esta es la m, x pues es lo que está en el eje x, que son las condiciones iniciales, ¿listo? Y b pues es cualquier otro punto en y. Entonces, Pero era como el corte, como el sí, eje. es un corte, pero entonces, eh, a ver, tú lo puedes ver así, y menos b igual a m por x. Entonces, tú puedes poner aquí como una pareja asociada. Entonces, para este B tiene que estar asociado a un Y, ¿sí o no? Que normalmente uno lo ve como el punto de corte cuando X vale cero. ¿Listo? Entonces podemos verlo así. Entonces, si tú aquí reemplazas, si este Y es la temperatura final que tú estás buscando, este B sería la derivada que tú estás buscando. ¿Listo? Y eso fue lo que yo hice acá. ¿Será que de pronto lo escribí mal? Ven a ver. Esta es la temperatura final. Yo qué sé. No, pues, creo que ese B no Sí, claro, importa. claro, claro. Sí, aquí lo hice al revés. Tienes razón. Entonces, la cuestión es esta. Pero porque me confundí. La cuestión de punto pendiente, ¿qué es lo que debo poner yo ahí? Que No te era, puse mal la cuestión. creo que era Y es igual a M por X menos X1 negativo. Ah, sí, señor. Sí, 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 sí. Y yo creo que esto está mal. Sí, tienes razón. O sea, aquí quedó mal esto. Vamos a ponerlo bien. Entonces aquí la ecuación sería tan, tan, tan. La ponemos acá. Vamos a ponerla toda completa. Y así queda corregido. Entonces, a ver, la ecuación de punto pendiente sería, la podríamos deducir acá, ¿no? Eso sería como, la pendiente yo la puedo escribir de dos maneras. La pendiente la puedo escribir como lo que puse acá, que es como un y2 menos y1 sobre x2 menos x1, pero eso también se puede escribir como un y menos un y cualquiera sobre el x menos un x cualquiera, ¿cierto? Donde estos dos tienen que ser parejas coordenadas, ¿sí o no? Entonces, la ecuación de punto pendiente me diría y menos y1 va a ser igual a x menos x1 factor de y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿En esto sí estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Listo. Entonces, en este problema particular, pues ahora sí reemplazamos, donde y y x pues son los valores que estamos buscando. Entonces, a ver, escribámoslo. Y sería el TF, ¿sí o no? Ese es el que yo estoy buscando. Sí, Y1, sí, entiendo. tomémoslo como TF1. ¿Está bien? Igual. El X que corresponde al TF, pues es el que yo estoy buscando, T'0, ¿sí o no? Menos el X1, que sería T1'0. ¿Sí lo estoy haciendo bien hasta este momento? Sí, sí. Listo. Y2 sería TF2 menos TF1 sobre T inicial 2 menos T inicial 1 en cero. Ahora sí, creo. Y lo que estamos buscando es despejar este mar. ¿Alguien que me confirme, por favor? Ah, sí, dice Santiago. Listo. Eh, bueno, aquí está la solución de la ecuación, si ustedes quieren ver. Eso será lo que obtendríamos, ¿no? Pongámosla acá si quieren. Entonces, claro, yo lo había hecho mal y muchísimas gracias por la observación. Entonces tendríamos TF menos TF1 factor de T2 0' menos T1' 0 dividido entre TF2 menos TF1, ¿listo? Y luego paso esto a sumar, más T1' en cero, y esto me va a dar lo que estoy buscando, ¿listo? Y esta sería la expresión correcta.
Muchísimas gracias. Me salvaste porque después no me hubiera dado. ¿Ok? Entonces, ¿qué? Entonces ya. ¿Sí? ¿Ahora sí estás de acuerdo? Sí, sí, ahora sí. Muchísimas gracias, José Esteban. Sí, sí, sí. Yo había cometido un error y ahora sí ya quedó bien, muy bien. Y es precisamente la expresión que se da aquí mucho más bonita, ¿listo? Entonces, esta es como la condición inicial que yo voy a poner porque ellos llamaron z a la derivada, como tú puedes ver acá. Va a ser igual a este valor inicial, está pendiente y está recta. Que es lo mismo, ¿sí o no? Sí, claro. Bueno, perfecto. Gracias, gracias, gracias. Entonces, esto es lo que vamos a implementar nosotros. Básicamente, gráficamente, lo que ustedes ven es este problema, ¿no? Entonces, yo aquí doy la misma condición inicial en temperatura, pero una condición arbitraria en derivada y termino en este punto. Doy la misma condición inicial en temperatura, otra derivada arbitraria, termino en este punto. Y con esas dos informaciones, obtengo la verdadera condición inicial que debo poner y cuando la coloco, ya llego a los dos puntos de frontera que yo quería. Eso es lo que uno obtiene con el método del shooting. Entonces, vamos a aplicar esta solución acá precisamente. En el método del shooting, vamos a tener este problema acá. Tenemos entonces la longitud que vamos a utilizar es de una barra de 10 metros. Vamos a tener una propagación H' de 0.05. Esa es una constante. El T infinito es 200 Kelvin. Tenemos una temperatura al inicio de 300 K y queremos que se cumpla que al final, esta es la condición final, tengamos una temperatura de 400 K. Y esta es la solución que estaba aquí. ¿Ok? Entonces lo que les propongo en este momento, a ver, ya están los códigos hechos, pero me gustaría que armáramos esto desde cero. ¿Sí? Entonces escogemos nuestro código de solución de ecuaciones diferenciales normales con lo de int que tenemos desde antes y tratar de armar desde cero esta solución. No coger la solución y empezarla a explicar, sino armarlo desde cero. ¿Están de acuerdo? Mucho mejor así, profe. Listo. Simplemente voy a tener ahí la copialina que hice anoche, como por si me confundo. Y entonces, pues tenemos como guiarnos, pero esto lo vamos a armar así. Listo. Entonces vamos a hacer una pausa en este momento mientras ustedes de todas maneras hacen el git pull, entran al repositorio y todo eso demás. Y voy a responder dos preguntas que hicieron. Aquí en el chat anónimo dice Anonymous, ¿va a dejar tarea hoy? Por favor, no. No, hoy no voy a dejar tarea. Solo desde el jueves voy a dejar tarea. Pero hoy no porque sé que ustedes apenas están como arrancando, ¿no? Cogiendo como impulso. Entonces, no hay problema. Y la otra pregunta que hace Juan Camilo es una inquietud un poco off topic. Desde las vacaciones no he podido ingresar a la sala por X2Go. Me aparece un error diciendo socket error disconnect. Estoy intentando conectar a no sé qué 37 con los demás ajustes tal como muestran las instrucciones para el ingreso a la sala. Eh, si quieres, hacia el final podemos mirar. No sé si me alcanza el tiempo o si no puedes mandarme un correo. ¿Me están escuchando? Creo que se me fue la red. Sí, profe, lo escuchamos. Ah, listo. No sé por qué perdí como la imagen. Eh, lo primero que te diría será que intenta con otros computadores. Nosotros hemos estado reinstalando varios computadores y de hecho yo ahorita reinstalé varios también allá remotamente. Entonces en este momento puede haber un poquito de variabilidad. Podríamos intentar ahorita, si quieres, yo intento ahorita hacia el final, acuérdame, faltando 5 minutos para intentar entrar a ese computador yo y ver si puedo reproducir el error. Bueno, entonces por favor entren a sus máquinas y hagan un git pull en los repositorios para que tengan ahí los códigos de ejemplo. ¿Listos? ¿Cómo van? ¿Ya hicieron el git pull? ¿Alguien tiene algún problema? Listo, Anónimos está contento porque no vamos a dejar tarea hoy. El usuario 677-368 dice, profe, no entiendo qué debemos hacer con los temas que elegimos. Eh, yo me imagino que te refieres a los proyectos finales, tal vez. Entonces, cuando yo le mandé el correo a los proyectos finales para que eligieran temas, también les indiqué en dónde encontraban los enunciados de los proyectos. Y lo que deben hacer es reproducir básicamente lo que ponen en ese problema. El típico material lo que hace es decir, queremos resolver este sistema, hay que resolverlo de tal manera y se obtienen ciertas cosas. Básicamente reproducir lo que está ahí. ¿Listo? Resolver el ejercicio.
Entonces lo que tienes que hacer con el tema es mirar precisamente el material y ya. Si es un tema que no tiene material ahí, un PDF, que es un tema como instalar tal librería o algo así, pues entonces en ese caso pues tiene que hacer eso. Listo. Entonces revísalo por favor. Bueno, ¿alguien todavía está actualizando? ¿Necesita unos segundos más o podemos continuar? Entonces, aquí les estoy mostrando mi pantalla. Porfa, me confirman. A ver si esto de pronto es muy chiquita, ¿no? Listo. ¿Me confirman por favor si lo ven mejor o quieren que lo aumente aún más? Me gustaría que lo aumentaran. ¿Un poco más? Listo. Ahí está bien. Sí, está bien, me parece. Listo. Entonces, miren, aquí yo ya tengo la solución. Cuando ustedes hicieron git pull, seguramente les aparecieron estos tres CPPs. Si yo miro uno de estos archivos, este es el que vamos a hacer nosotros ahorita, pues ahí está la solución. ¿Está bien? Ahí está la solución, pero vamos a tratar de armarlo nosotros por nuestra cuenta. ¿Ok? Vamos a tratar de hacerlo nosotros. Miren que no es tan largo. Básicamente tenemos que hacer esto mismo nosotros, pero lo vamos a hacer desde cero. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo lo que voy a hacer es voy a copiar desde la clase anterior, 2021, 12, voy a copiar del 17 esta solución de ODEINT. Yo voy a utilizar ODEINT, ¿listo? Lo voy a copiar acá a uno que se llame shootinglinear.cpp, ¿ok? Entonces voy a copiarlo. Obviamente estoy copiando una cosa de valores iniciales, entonces tenemos que adaptarlo. Entonces lo voy a copiar acá. Tengo que abrir también esta presentación, entonces, para recordar algunos datos. Entonces, espérense, olvídense de este momento. Está en un desorden. Listo. Aquí está. Y eso es lo que queremos resolver en este momento, ¿no? Listo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a abrir este código que lo llamamos shootinglinear.cpp, que todavía no tiene nada que ver con shooting. Yo espero que ahí ya lo estén viendo bien. ¿Sí? Ustedes me tienen que confirmar constantemente, por favor. Agrandándolo un poquito, por favor. Listo. Así. Pues, yo creo que está bien. ¿Tú lo ves bien? Sí. Listo. Pero a ver si alguien dijo algo acá. Entonces me empiezan a llenarse de mensajes. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tratemos de pensar un momento, antes de tratar de cambiar todo esto, tratemos de pensar un momento acá, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Entonces recordemos, para Shooting Method, para Shooting Method tenemos que hacer primero, intentar para la derivada, ¿cierto? Recuerden que la derivada aquí se llama Z, Z1 inicial, la vamos a llamar, y vamos a obtener entonces la temperatura final. ¿Listo? TF1. Después, lo que tenemos que hacer es probar otra condición inicial para la derivada y ahí obtenemos otra condición, otro valor final de la temperatura. Luego tenemos que interpolar para obtener el valor correcto del z, ¿cierto? Del z inicial. Y luego ahora sí tenemos que resolver nuestro sistema. Este sería como nuestra estructura, ¿listo? Esta es nuestra estructura. Entonces vamos a ir adaptando, vamos a ir haciendo cada una de estas cosas para ver pues qué podemos obtener. Evidentemente, ¿qué más tenemos que cambiar? Las condiciones iniciales las vamos a cambiar nosotros a mano. Este vector de estado, entonces este vector de estado lo que va a tener según el sistema que tenemos acá, ¿dónde está? Según el sistema que tenemos acá, este vector de estado tiene a z
O sea, tenemos dos cosas, la temperatura y Z, ¿cierto? Entonces, la primera componente de este vector de estado es T y la segunda componente es Z, como para que no nos vayamos a confundir, donde Z pues es la derivada de T. Esta función de condiciones iniciales yo creo que ya no la vamos a necesitar más porque pues esto define como unas condiciones iniciales arbitrarias, pero nosotros tenemos que cambiarlas. Entonces, para facilitarnos la vida la voy a quitar. Quitemos lo que no nos sirve y nos confunde y nos extiende las cosas. Y esta solución pues va a ir cambiando, ¿no? Va a ir entrando en cada sitio. Entonces, miren, tratemos de hacer esta primera parte. Dice, tratemos de dar una condición inicial para la derivada y después obtengamos pues el valor final. Entonces, lo que necesitamos acá sería decir, bueno, y de 0, que es la temperatura inicial, esto va a tener un valor. En nuestro problema ese valor, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la temperatura al inicio? 300, ¿cierto? Entonces, 300. Esto es fijo, porque tenemos que nuestra temperatura siempre tiene que valer 300 al inicio de la longitud. Y de 1, que es la derivada, es la que no conocemos. Entonces vamos a darle un valor, yo tengo aquí ya unos valores guardados, entonces vamos a darles un valor que va a ser 10, ¿sí? En las unidades que tenga esto. Esta es nuestra propuesta. Vamos a ponerle este valor a la derivada, a z o a la derivada de la temperatura, y vamos a resolver el sistema. Entonces voy a cortar esto acá y lo voy a pegar. Entonces, en esto, cuando yo lo vaya a derivar, yo no necesito imprimirlo, ¿cierto? A mí lo que me interesa es que esta cosa se me resuelva completamente y me dé al final un valor final de la temperatura. Entonces al final yo lo voy a guardar. Vamos a ponerlo acá si quieren y lo vamos a llamar TF1. Este es el valor final de la temperatura con la propuesta inicial que hicimos, que va a ser igual a Y de 0. ¿Por qué se corre? Ese es el valor final de nuestra propuesta. Luego vamos a hacer exactamente lo mismo, pero aquí abajo. Este valor no cambia. Vamos a ponerle aquí un valor, no sé, 20. Vamos a volver a derivar, hacer toda la solución de nuestro sistema y vamos a guardar el valor final con el que quedamos. Este F2. Yo sé que tenemos que adaptar muchas cosas, pero ¿se está entendiendo lo que he hecho hasta este momento? ¿O hay alguna duda acá? Este valor, ¿cómo sabemos que es suficientemente preciso? Eso es una buena pregunta. Como la ecuación diferencial es que es lineal, entonces estamos obteniendo, digamos que analíticamente se está obteniendo de forma precisa por esa interpolación nuestro valor. Obviamente está limitado a la precisión numérica en el cálculo de la interpolación, entonces no es perfecto, pero es lo mejor que podemos obtener. ¿Listo? Simplemente porque la ecuación es lineal, entonces la interpolación nos está dando la mejor forma posible. Cuando hagamos ya con raíces, vamos a ver que sí tenemos una precisión que vamos a ir cambiando y con eso pues nuestra solución cada vez es mejor. ¿Listo? Usuario 6777368. Gracias por la pregunta. Entonces, mire, lo que estamos haciendo acá es, ponemos nuestro valor inicial de temperatura y un valor inicial de la derivada arbitrario. Resolvemos todo el sistema y guardamos el valor final de la temperatura. Luego acá estamos haciendo lo mismo, valor inicial de temperatura, otro valor para la derivada, resolvemos otra vez el sistema. Miren que yo le quité la impresión, porque es que para qué me pongo a imprimir estos datos si estos no los voy a usar. Yo le quité la impresión y guardamos ese valor final. Luego viene que tenemos que calcular con la interpolación el valor correcto. Entonces, si quieren lo ponemos acá, double Z0 igual, y entonces voy a escribir la interpolación esa que tenemos nosotros aquí. Esto. Entonces ese valor de Z0 sería el valor inicial que dimos, que sería 10, y aquí ustedes están viendo ya de pronto algunos problemas de esta forma que estoy escribiendo esto, podemos mejorarlo, por 20 menos 10, ustedes me van a ayudar a corregirlo, por TB menos T1, TB es la que yo estoy buscando, que sería TF, que cuánto es que es en este problema, 400, menos TB1, que es 300, ¿listo? Dividido entre TB2 menos T1. ¿Sí lo hice bien? No, no, no.
TF1 es esto, TF1 sobre TF2 menos TF1. Entonces, con esto ya obtuve cuál es el valor verdadero que debo ponerle a mi derivada. Y ahora sí, voy a resolver mi sistema bien. Entonces, Y0 vale 300, Y1 vale Z0, está en la correcta. Derivo, y ahora sí estos datos los debo imprimir. Print. Porque eso sí son ya la solución apropiada. Y con esto pues ya está listo mi sistema. Obviamente me toca mejorar este código un montón. Pero, de nuevo, ojo, estamos empezando como desde la solución. Primero pusimos los comentarios de qué es lo que hay que hacer, qué hay que hacer, qué hay que hacer y qué hay que hacer. Ahora lo estamos implementando y ahora vamos a adaptar absolutamente nuestro código para que funcione. Primera parte, proponemos una derivada inicial, resolvemos todo el sistema hasta el final y luego guardamos ese valor final de la temperatura. Segunda parte, proponemos otro valor de la derivada, resolvemos otra vez todo el sistema y guardamos ese segundo valor final de la temperatura. Tercera parte, interpolamos. Cuarta parte, ya tenemos el valor correcto de la derivada inicial, que es el que ponemos acá. Y ahora volvemos a resolver y ahora sí pues nos da la solución apropiada. Y ahora sí la imprimimos. Preguntas hasta el vector de estados. Este vector de estado que tenemos acá, recuerda que nuestra ecuación diferencial, que era de segundo orden, que es esta ecuación diferencial de segundo orden, ¿listo? Se convirtió en un sistema de dos ecuaciones de primer orden, introduciendo pues esta derivada auxiliar. Recuerda que eso siempre es lo que hemos hecho. Un sistema de segundo orden se convierte en dos ecuaciones de primer orden. Entonces el vector de estado tiene como primera componente la temperatura y como segunda componente esta z. ¿Listo? Entonces por esa razón fue que lo escribí así. La primera componente es la temperatura, la segunda componente es z. Y cuando tú escribes las derivadas, que eso es lo que vamos a tener que adaptar ahorita, entonces tienes que escribir esta ecuación diferencial y esta ecuación diferencial. Pero simplemente el vector de estado lo que guarda es tu temperatura y la derivada de la temperatura. Básicamente es eso. Eso es lo que estamos haciendo acá. Pero nos falta adaptar, ¿no? Nos falta adaptar toda esta función de derivadas para que retorne lo que es y un montón de cosas. No sé si te expliqué propiamente. O sea, el vector de estados básicamente es el que me permite a mí pasar de una ecuación de orden 2 a dos ecuaciones de orden 1. Entonces el vector de estado lo que guarda son esas dos componentes que salieron. Y esas dos componentes en este caso son la temperatura y la derivada de la temperatura. A la derivada de la temperatura se le puso el valor z. ¿Listo? 781,495. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Obviamente esto no va a compilar ni nada. Entonces, miren, yo ya hice como esa estructura general. Díganme ustedes qué hago ahora para corregir esto. ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué hay que adaptar? ¿Qué debemos hacer? Profe, Señor, ¿qué se supone que hace el boost en el numeric? qué pena, háblame más duro. Es que se me fue, no te entendí bien la parte final. ¿No se supone que qué? ¿Qué se supone que hace esto del boost numérico de ahí? Esto fue lo que vimos nosotros en la última clase de solución y esto es lo que hace resolver la ecuación diferencial. Él recibe las derivadas, recibe el vector de estado, ¿listo? Recibe un valor inicial, digamos, en este caso era el tiempo, pero ahora nosotros tenemos esa en posición, un valor final de posición, una partición en la posición y en este caso una función para imprimir los valores intermedios que va obteniendo. Esto es como un runge-kuta. Entonces tú le dices, hágame la integración de esta ecuación diferencial representada por esta derivada, eh, guardándome los valores siempre en este y, desde este tiempo hasta este tiempo con esta partición y váyalos imprimiendo. Entonces él hace esa magia, él resuelve todo, numéricamente la ecuación diferencial. Eso es lo que hace. ¿Listo? Ok. Yo aquí le digo que me imprima los valores porque aquí sí está así la solución correcta, pero en estas otras partes pues yo no necesito esos valores porque estas son cosas intermedias, no son mi solución. Por eso simplemente no le mando la función. Pero tú puedes reemplazar este bus numérico de int integrate por tu ejecuta y es la misma cosa, ¿listo? Que resuelva tu ecuación diferencial desde un tiempo inicial. Entonces miren, voy a compilar para que ustedes vean que esto no compila. Si yo trato de compilar así, esto me va a generar un error en mi computador en este momento porque no encuentra bus, no sé qué. Yo sé que eso está por allá en user local include,
Entonces, la bandera, ¿alguien me recuerda cuál es la bandera que debo colocar para que él busque en un directorio extra las cosas? ¿Cuál era esa bandera? ¿Nadie se acuerda? Hagan un esfuerzo, voy a esperar. Menos M, no. Pero bueno, al menos te acuerdas del menos. Vamos bien. Menos I mayúscula de include, ¿listo? Y en mi caso yo tengo que ponerle user local include, ¿ok? Eso es en mi computador. Yo creo que a ustedes les funciona sin ningún problema en la máquina virtual y en la sala. Entonces yo lo tuve que poner así en mi computador para que él lo encuentre, porque ahí fue donde quedó instalado. Se demora un poquito compilando, ya compiló. Y vamos a sacar, vamos a ejecutarlo. Esta vaina compiló curiosamente. Y si yo lo ejecuto, si se llama así, shoot en línea. Si yo lo ejecuto me da este valor, 300. Voy a volver a compilar. Ah, perdón, yo estoy compilando no linear. Nadie me ayudó. Shootinglinear.cpp. Sí, yo no tenía por qué compilar. Entonces lo estoy compilando, tan, tan, tan. Vamos a ver qué sale. No tenía por qué funcionar porque estaba funcionando y eso me sorprendió. Vamos a ver si compila o no compila. Compiló. Y si yo lo ejecuto, da re mal. ¿Sí se dan cuenta? No nos está dando 400 al final, que es lo que esperamos. Empieza con 300 al inicio, listo, pero nos está dando un montón de valores rarísimos al final. Obviamente nos falta adaptar mucho más en nuestro código para que esto funcione apropiadamente. Entonces ahí es donde yo les pido ayuda a ustedes. ¿Qué debo hacer? O sea, esto es lo típica habilidad que ustedes deben tener de ir adaptando como un código anterior a algo nuevo. Entonces, vanme diciendo, por favor, ¿qué debo hacer? ¿Qué hago en este momento? ¿Qué es lo primero y súper importante que yo no he como adaptado para este problema nuevo, a pesar de estar resolviendo una ecuación diferencial? ¿Qué me hace falta como actualizar acá? ¿Qué dicen ustedes? Profe, ¿qué se supone que es la W que se nota arriba? Esa W no es nada, ¿cierto? Eso es una constante que viene del problema anterior que estábamos resolviendo, pero esa W en este momento pues no tiene ningún significado, ¿sí o no? Entonces este tiempo final tampoco, este TF tampoco tiene significado. Además que aquí había una partición del tiempo y en este caso tenemos es una partición del espacio, porque aquí estamos es integrando, o bueno, o sea, representando la temperatura a lo largo del espacio. Entonces tenemos un problema importante y es, por ejemplo, esta constante no debería existir, ¿sí? No tiene significado en nuestro problema actual. Pero además estos nombres no nos ayudan porque nos confunden. Nosotros estamos haciendo una partición en la temperatura o estamos haciendo una partición en el espacio. Sí, esa es como la parte importante. Entonces, ojo porque acá nosotros estamos haciendo una partición en el X, digamos, entonces vamos a llamar esto más bien dx. Y eso quiere decir que todos los sitios donde decía dt debemos reemplazarlo por dx, ¿sí o no? Entonces vamos a buscarlo. Entonces acá, acá y acá. Listo. Este TF era el tiempo final, pero ahora esto se nos confunde con nuestra temperatura final. Entonces esto no es un tiempo final, esto es un X final, ¿cierto? Y el X final en nuestro problema, según nos dice el enunciado, el X final es en 10, tiene una longitud de 10. Entonces este es X final y vamos a quitar toda esta vaina y va a ser 10.0. ¿Listo? Entonces todo donde sea TF tenemos que ponerle XZ. Este no, este sí, este no, este no, este sí, este no, este no, este no, este no, y este sí. ¿Listo? Porque estamos integrando entre 0 y este X final. De hecho, ese 0 deberíamos ponerlo como un X sub 0 acá, que empieza en 0.0, para que quede mucho más claro qué es lo que estamos haciendo. Miren, entonces esto es X0 y ya queda más claro que estamos integrando desde X0 hasta XF. ¿Listo? En pasos delta X. Mira que se empezó a desaparecer el omega, ¿sí o no?
Ese omega que teníamos allá. ¿Qué más? ¿Qué más deberíamos hacer? Eso tuvo hartas consecuencias lo que dijiste. ¿Qué más deberíamos hacer? Profe, no, yo por lo menos no veo que use como el T infinito por ninguna parte. ¿Crees que nada más está mal? ¿Cierto? Vamos a mirar si te entendí bien. Entonces vamos a compilar. No, 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 profe, no, no, no. No, yo lo que dije era que no veo que se use el T infinito por ninguna parte. Ah, ok, el t infinito, listo, claro, eso hay que definirlo. Entonces, si quieres, ahí tenemos varias constantes por definir, ¿cierto? Entonces tenemos que definir bueno, a ver, empecemos a mirar. Esto ya está. Este h no lo tenemos. Entonces, llamemos a esta vaina h y le vamos a dar el valor que nos pusieron ahí, 0.05. El t infinito también. Digamos que no es bueno utilizar variables globales, pero por ahora las ponemos como constantes para minimizar ese posible efecto de que las puedan cambiar. El t infinito es 200 en Kelvin. Listo. Y entonces, bueno, listo, ya lo definí, pero ¿en dónde va? ¿Dónde se usa ese t infinito? Dentro de Federip, ¿no? O sea, eso también Dentro toca de cambiarlo. Federic. Ajá, muy bien. O sea, esto es muy importante. ¿Se acuerdan que cuando ustedes querían resolver cualquier otro sistema, ustedes lo único que tenían que cambiar eran las derivadas? Entonces, no hemos adaptado las derivadas a nuestro problema. Miren, nuestro problema es este. Aquí está metido un oscilador armónico viejo. No hemos adaptado la ecuación diferencial a nuestro problema. Entonces, aquí tenemos, a ver, recuerden que la temperatura es la componente cero y z es la componente uno de nuestro vector. Entonces aquí tenemos la derivada de la temperatura, la derivada de la componente cero es la componente uno, que es z, listo. Y ahora la derivada de la componente uno, la derivada de z, es esta cosa que tenemos acá. Entonces aquí tendríamos que escribir lo siguiente. Menos h por, y aquí sería t de infinito, ay, t de infinito menos el t, ¿cierto? Menos h por t de infinito menos el t. Menos h por t de infinito menos nuestro t. Recordemos que y de 0 es t. Y ahora sí hemos adaptado. Esto es lo más importante, chicos. Cuando ustedes van a resolver una ecuación diferencial, lo más importante es adaptar las derivadas. ¿Listo? Nunca se olviden de esa función f de Rief. Esa es la fundamental. Esa es la que representa el sistema. Entonces, ya lo hemos adaptado. Listo. Y aquí estamos utilizando el t infinito. Entonces, miren, tratemos de compilar. A ver si funciona. Ahí se me demora un poquito. Listo, compiló. Y si yo lo ejecuto, miren, ya está dando algo apropiado. Miren, estamos en X desde 0 hasta 10. La temperatura está entre 300 y terminó en 400, que era lo que queríamos. Y aquí están las derivadas de la temperatura. Grafiquemos. Ah, pero yo no he guardado estos datos todavía en nada, ¿no? Entonces vamos a guardarlos. Datos.txt. Sí. Obviamente yo estuve probando que todo funcionara. Y ahí está. Y aquí la solución tenía que dar más o menos así, pero miren que el rango está entre 200 y 600, entonces para que se les parezca, para que ustedes no lo vean tan diferente, le voy a poner aquí el rango vertical entre 200 y 600, y ahí está la solución, miren. Empieza en 300 y termina en 400 y tiene esa curvita. Entonces ya hemos resuelto nuestro problema utilizando shooting. Pero se ve la imagen pequeñita. Dime. Se ve la imagen pequeñita. Sí, espérate a ver. LW4. ¿Se ve mejor ahí? Se ve pequeñita. Sí, los símbolos salen muy pequeños todavía. Bueno, todavía me toca configurar acá porque es que tengo un nuevo monitor y entonces tiene mucha resolución. Pero el problema es que para ustedes sale muy pequeño. Pero mira, por ahora digamos lo importante,
no sé en este momento cómo ponerme a cambiar las fuentes, entonces vamos a ignorar por un momento ahora. Pero, ¿ves la similitud entre esta curva que está acá y esta curva que está acá? ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí, sí, sí. Y aquí está el 300 y aquí está el 400. ¿Listo? Ok, ok. ¿Ok? Entonces, por ahora, por favor, créeme. Eh, Esto es una cosa. Entonces está la solución. Entonces ustedes estarían contentos y ustedes harían un git commit de este código ya. Profe, esa fue la última gráfica de que era como tal. O sea, que Ya eran es de los la ejes. solución. Ya es de la solución, porque mira que este código nos está imprimiendo. Mira, el print solo se utiliza al final. Ya es la solución. Y ahí ya tenemos la temperatura en función de la distancia. Esa es la temperatura, esa gráfica que tenemos ahí. Es esta, la temperatura en función de la distancia. La temperatura empieza en 300, baja un poco y luego sube a Mm, 400. Esa es la temperatura. ¿Por qué baja? Pues porque mira que la T infinita es de 200, entonces afuera está como más frío que en los bordes. Entonces, en este punto ya hemos resuelto el problema, pero mi pregunta ahora viene como un poco a las prácticas de programación. ¿Ustedes dejarían el código así? ¿Ustedes dirían que este código ya está resolviendo, ya está compilando, pero es un código que es fácil de leer? Si ustedes vienen en un tiempo, ¿es fácil de leerlo, de entenderlo o harían alguna mejora acá? ¿Habría algo que hacer mejor? ¿O lo dejarían así? Pueden decirlo en el chat anónimo. Eh, pero una pregunta, pues bueno, lo de int lo que hace es modificar y cero. O de int lo que hace es resolver la ecuación diferencial. O sea, tú le Eh, das, ¿qué? ¿Cómo? sí, sí, sí. Entonces, o de O int lo sea, que hace es, dale, dale, adelante. no, no, sí, 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 era. O sea que aquí estamos resolviendo la ecuación diferencial tres veces, ¿cierto? Las dos primeras para obtener valores finales asociados a valores iniciales de la derivada arbitrarios. Y la última, pues ya utilizando el valor correcto de la derivada inicial. Eh, o sea, es que por lo menos no entiendo, digamos, en la línea 28 o en la ¿Listo? 33 que, sí, o en la 33 que se hace como TF1 es Y0, Ah, ok. TF2. Perfecto. Entonces, mira, o de int lo que hizo fue resolver la ecuación diferencial entre el valor inicial y el valor final de la posición, ¿listo? Entonces él lo que hace es va cambiando este y. Recuerda que y solamente tiene como la temperatura y la derivada de la temperatura. Entonces, en x0 igual a 0, tiene estos dos valores, ¿listo? Luego o de int lo integra a x0 más delta x y lo reescribe. Luego lo integra de nuevo hasta x0 más dos veces delta x y lo reescribe. Y así sucesivamente. Entonces, al final, después de hacer esta llamada de función, este y ha cambiado y ha quedado con el valor que tendría en el x final. Entonces, por esa razón es que yo lo guardo acá como TF1, porque ese es el valor final con el que quedó la y después de haber hecho toda la integración. Ya, o sea, cambian tanto la T como la Z al final. Exacto. Entonces, por esa razón es que yo mando como esta función aquí print para que me imprima los valores intermedios, porque si no, yo al final, después de hacer esta llamada de función, yo solo tengo, al inicio tengo estos valores iniciales y después de hacer esta llamada de esta función, tengo solo valores finales. No tengo los valores intermedios. Ok. Entonces, chicos, aquí hay una mala práctica de programación que es tener todas estas constantes así arbitrarias metidas en estas funciones. Si ustedes después deciden intentar aquí con 11, tiene que ir a buscar en dónde estaba este 10, que sería acá y acá, ¿cierto? Para modificarlo, porque están utilizando un montón de constantes mágicas. ¿Está bien? Entonces, lo que yo les recomiendo es que, aunque este código está compilando y este código se está ejecutando correctamente y está botando los datos bien, todavía no es un código que esté bien escrito porque todavía falta generalizarlo o más bien volverlo más claro. Entonces, a ver, ¿este 300 qué es? La ¿De dónde sale? temperatura De de la temperatura inicial, ¿cierto? Esa temperatura inicial entonces sería bueno definirla acá para que sepamos qué es. Entonces, const double T sub 0, ¿listo? Y eso lo ponemos como 300, si quiere punto cero, es que 400. 300.0 y entonces acá ustedes van cambiando un poco eso. Entonces esto es T sub 0 y si yo miro esto, pues yo ya sé que el valor inicial de la temperatura, pues le estoy colocando siempre este valor T sub 0.
¿Listo? Entonces empieza a volverse un poco más claro mi código. No es que esté mal el anterior, pero no es un código fácil de leer y ustedes tienen siempre que pensar es que el código debe ser fácil de leer porque después cuando se encuentren errores ustedes tienen que entenderlo y si ustedes tienen un montón de números mágicos por ahí, cambian uno, pero no lo cambian en todos los lados donde deberían cambiarlo, van a sufrir un montón. ¿Listo? Este 400, Temperatura final. temperatura final. Eso nos lo acordamos ahorita porque acabamos de ver el problema, pero pónganse ustedes a pensar en 2 semanas, cuando estén todos estresados porque se va a acabar el semestre y tienen todos los trabajos acumulados, ustedes no se van a acordar de eso y no van a poder adaptar este código a nada, ¿sí? Entonces, TF400 y TF, listo, ya vamos entendiendo mejor. Este 10 ¿qué es? Entonces, este 10 lo podríamos llamar, eh, en este caso, como dijimos Z, pues Z1i, si quieren, igual a 10. Entonces, Z1i, 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 ¿listo? Y lo mismo vamos a hacer con el otro. Estos son nuestros dos candidatos. Esto es el Z2i, que es 20. Z2i, Z2i. Y observe por favor que ahora quedó mucho más arbitrario todo esto de abajo. Yo simplemente puedo cambiar aquí arriba las constantes y ya funciona todo lo demás. No tengo que cambiar en ningún otro sitio. Se propaga completamente ese cambio que hagamos arriba en todo nuestro código y se entiende mucho más. Yo ya entiendo que esos son los candidatos iniciales y a partir de esos candidatos iniciales obtengo el correcto Z sub 0, ¿sí? Y yo puedo ya cambiar acá y ver el efecto. Puedo guardar esto en un archivo de configuración y leerlo y puedo simplemente adaptar a que lea cualquier tipo de condiciones iniciales de lo que yo quiera. Entonces ya para mí es fácil, por ejemplo, que decirle, no, es que yo quiero que usted valga 500. ¿Listo? Ya lo puedo hacer sin ningún problema. Ese código hace lo mismo que el anterior, pero es mucho más general. Puedo cambiar muchas más cosas. Entonces, esto es por favor para que lo tengan en cuenta. O sea, no solamente como obtener la solución y ya, sino que hay que tener también en la cabeza, como programadores, un código que sea correcto, que sea fácil de entender. ¿Listo? Entonces vamos a compilar, porque obviamente hice cambios. Vamos a mirar si esto compila. Y vamos a ejecutarlo. Todavía no vas a escribir los datos. Y miren que ahí está funcionando apropiadamente. Tenemos nuestra posición desde 0 hasta 10. Tenemos nuestro valor inicial de la temperatura y el valor final es el que queremos. Entonces, definitivamente está la solución. La solución es única. Entonces, ya sabemos que si empieza en 300 y termina en 400, funcionó bien. Y como les decía, podemos cambiar entonces también para empezar a jugar. Podemos cambiar acá. Le pongo 450 y aquí le pongo un valor inicial de 15. No tengo que cambiar absolutamente nada en mi código, simplemente recompilo. Si lo leyera desde un archivo de configuración, ni siquiera tendría que recompilar. Y lo corro y miren que funcionó. Ahora pasó de 300 a 450 y le cambié dos cosas. ¿Listo? Voy a volverlo al valor apropiado que teníamos antes. Entonces esto es para que ustedes vean de todas maneras que uno no se debe olvidar de que está programando y debe tratar de hacer las cosas lo más sencillo posible. ¿Está bien? Y al final pues no era tan difícil, ¿no? Miren, el código no es muy largo, simplemente lo que hicimos fue como crear unas nuevas constantes. Aquí dice double time, de pronto habría que cambiar el nombre como a double position, algo así, pero bueno, no importa mucho. Eh, y bueno, hicimos shooting. ¿Shooting qué es entonces? Ponemos un candidato de condición inicial y obtenemos el valor final que eso nos da. Candidato de condición inicial de la derivada, obtenemos el otro valor final que nos da de temperatura. Hacemos una interpolación lineal, porque esta es una ecuación lineal, entonces podemos calcular exactamente cuánto sería ese valor inicial de z, de la derivada. Y ahora con ese valor correcto, ahora sí volvemos a resolver y ahora sí imprimimos los datos. Y listo. Eso es todo. Y miren que es básicamente lo que yo ya tenía acá. Observen que es básicamente lo mismo. Bueno, yo tengo por fuera estas constantes, las puse aquí afuera. ¿Ok? Eh, pero miren que es la misma vaina. No hicimos nada nuevo realmente. Damos una condición inicial, tenemos de la derivada, eso nos da un valor final de temperatura. Condición inicial de la derivada, valor final de la temperatura. Hacemos la interpolación. Y ahora sí resolvemos con ese valor correcto de la derivada inicial y ya,
imprimimos y listo, se acabó. Y aquí está la adaptación de nuestro sistema. Entonces, lo logramos hacer desde cero. ¿Cómo? Adaptando lo que ya teníamos a esto nuevo. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Profe, una pregunta, ¿el Z1 y el Z2, sí, esos se eligen de forma arbitraria? O sea, uno puede poner ahí lo que quiera. Sí, básicamente tú puedes poner lo que quieras. Obviamente tiene que ser razonable, porque puede ser que si le pones un valor negativo de temperatura, puede ser que haya una sensibilidad en la ecuación que haga que entonces este símbolo cambie de signo y entonces de pronto se te vuelva un poco inestable. O sea, puede ser algo así, pero en general, pueden ser arbitrarios, porque finalmente en este problema es muy fácil, porque como estás en una línea recta, realmente no importa dónde caigas, ¿sí? Con los dos puntos tú generas tu recta y obtienes tu valor final. Entonces, digamos que tienes cierta libertad, pero pues le pones ahí 10 a la 300, pues de pronto vas a generar, pues obviamente inestabilidades numéricas, pero en general la respuesta es sí, si lo haces suficientemente razonable, la respuesta es sí. Desde que no sea el mismo, ¿no? No podrías poner el mismo Z1 y Z2, sí. Esa es la única restricción realmente importante. Ah, listo, profe. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí. ¿qué era como lo que hacía el type def? El typedef lo que hace es generarte como un sinónimo. Entonces lo que dice es, en todos los sitios donde usted encuentre este IT, realmente eso es lo que quiere decir es STD vector double. Es que yo no quiero escribir en todo mi programa STD vector double, STD vector double, simplemente quiero escribir este IT. Entonces todos estos sitios donde hay este IT realmente se reemplaza por esto. ¿Qué ventajas tiene? Que si tú quieres después utilizar otro tipo de estructura como un array, entonces aquí lo cambias por array y ahora todo esto se vuelve arrays. Ok. Como un nuevo tipo. Es sí, un sinónimo de un tipo que ya existe, más corto, como un Ok, apodo, ok. ¿no? Normalmente la gente pone apodos para no decir el nombre completo, ¿cierto? O para Sí. ofender también, ¿no? Porque cuando a alguien le dicen alias compota, no es que, no es que sea solo por llamarlo, ¿no? Llamarlo más corto, sino también por montarla. Pero en general es eso, reemplazas un nombre largo por un nombre. Bueno, listo. ¿Más preguntas o sigo? Ya lo único Profe, que... y Sí, dale. lo que hace ese bus numérico point, nosotros lo hicimos la clase pasada, ¿o no? Sí, Ok. nosotros lo usamos, pero como te digo, esto simplemente es algo que resuelve la ecuación diferencial desde este punto hasta este punto en estos pasos. Entonces nosotros también hicimos Rungecuta, entonces tú puedes utilizar también el de Rungecuta, puedes reemplazarlo. De hecho, eso va a ser después un ejercicio, que reemplacen esto por Rungecuta y vean que da igual, pero no hoy. Bueno, y ahora viene la pregunta. ¿Qué pasa si la ecuación es no lineal? ¿Alguien recuerda cuál es la consecuencia? ¿Qué es lo que se daña en esto? Cuando la ecuación diferencial es no lineal. Pues ya no puedo tocar la ecuación punto pendiente, porque pues la relación de las T en F, pues, sí, las T finales, en este caso, no es lineal. Exactamente. Como ya no es lineal, ya no hay relación lineal entre poner una condición inicial de la derivada y su valor final. Entre ese espacio ya no es lineal. Entonces ya no nos sirve la interpolación, ya no nos sirve esta aproximación. Entonces nos toca pasarnos a lo que hemos dicho al principio, que era convertir esto en un problema de búsqueda de raíces. Y en este problema de búsqueda de raíces, lo que hacemos es decir, bueno, listo, yo no sé cómo es esa relación, entonces yo lo que voy a hacer es básicamente pensar que cuando yo resuelvo este sistema, miren aquí lo que está pasando. Ustedes están dando un valor de una derivada y eso les retorna un valor final, ¿cierto? Entonces, básicamente esto es como un problema, esto es una función en donde recibe un valor, ya vamos a llamarlo z inicial, y eso me retorna un valor de temperatura final. Eso es lo que está pasando acá, ¿sí o no? Si ven que estas tres cosas que tenemos acá, estas tres cosas, básicamente son una función que recibe un valor inicial y retorna un valor final, ¿sí o no? Entonces, si yo, llamémoslo TFI o TF,
Sí, TFI, no importa. Pero es que esa ahí es de inicial. TF1, por ejemplo. TF minúscula, ya, listo. Si ahora yo a esto le resto lo que yo quiero, pues entonces aquí también le estaré restando lo que yo quiero. Y yo lo que necesito es que yo quiero encontrar cuál es este ZI de tal manera que obtenga el TF que yo quiero. Entonces yo necesito es que esto valga cero. Entonces mi problema se ha convertido en un problema es, ¿cuál es el ZI? De manera que F de ZI menos TF es exactamente igual a cero. Y esto es un problema de raíces. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es, convirtamos esto que tenemos acá, convertamos estas tres líneas, en una función que recibe una variable y retorna esa función menos TF. Y luego le buscamos la raíz. Le buscamos cuál es ese argumento que debemos mandarle para que nos dé pues, cero. ¿Ok? Entonces voy a cortar esto de acá. Vamos a tratar de construirlo también desde cero. Vamos a ver si nos funciona. Es que ya casi no hay tiempo. Entonces voy a guardarlo con otro nombre. Siempre se me olvida cómo es eso. Ahí ya está shooting no linear, entonces lo voy a llamar no linear 2. Ustedes ya lo tienen ahí implementado por si no alcanzo, ¿listo? Voy a poner no linear 2. Entonces miren, recuerden, el problema es este. Yo necesito convertir estas tres líneas en una sola función que recibe un argumento y me retorna todo esto menos TF. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podríamos hacer para convertir todo esto en una sola función? ¿Se acuerdan que nosotros hemos tenido problemas en donde hay funciones que reciben muchas cosas y queremos convertirlo en una función que reciba solo una? Eso ya lo hicimos, creo que salió en el examen. ¿Qué Funciona fue? lambda. Una función lambda. Se pueden utilizar también functores, que es otra forma de hacer eso con clases. Pero una función lambda, pues es una manera de hacer esto. Entonces miremos una función lambda. ¿Listo? Vamos a mirar una función lambda. Y a ver, ¿cómo es que era la función lambda? Nosotros escribíamos auto, vamos a llamarla f auxiliar, y las funciones lambda, a ver, ¿cómo es que era? La captura, los argumentos y el cuerpo, ¿cierto? Eso era la función lambda. Esta función lambda va a tener un cuerpo más grande. Entonces, vamos a meter esto acá. A ver, la función lambda debe capturar al estado y, pero lo debe capturar por referencia, pues para que pueda irlo cambiando y nos pueda ir retornando los valores. ¿Listo? Entonces, vamos a capturar al y por referencia. Este t sub 0, como ya es una constante aquí que puede ver la función lambda, no se tiene que capturar, entonces esto queda bien. Este z1 y esto sería el argumento que le vamos a mandar a la función lambda. Entonces la función lambda va a recibir un argumento, que es z. Y ese sería el z que vamos a poner acá. Entonces esta función lambda se va a convertir en una función de un solo argumento, ¿listo? Donde ese argumento pues va a ser la condición inicial. Entonces recuerden, lo que estamos haciendo es recibe un argumento y retorna una cosa también. Entonces esta función lambda recibe ese argumento, le pone esto al valor inicial, al vector de estado, hace la integración utilizando esta fderiv, que es una función, este y, que ya lo capturó, este x sub 0, que es global, que ya está ahí, este xf, bueno, ahorita tenemos que mirar si los tiene que capturar o no, y este de x, listo. Hace la integración y luego lo que hace es calcular este valor final. Y entonces lo que nos tiene que retornar sería tf1 menos el que yo estoy buscando, que es tf. Y entonces, ya, ahí está la magia. Esta función recibe un argumento y retorna algo que uno espera que sea cero. ¿Ok? Profe, en la línea 32 también había como definido TF1. No hay problema. No, esto es una variable local acá. Y ahorita igual yo voy a quitar todo esto, porque ya no lo necesito. Pero sí, no te preocupes porque esta es una variable local dentro de esta función de lambda. Recuerda que cuando tú abres y cierras corchetes, abres como un scope nuevo, un alcance nuevo. Entonces este TF1 es diferente a este TF1 de acá. Ok. Pero es una buena pregunta, gracias.
Listo, entonces aquí yo estoy definiendo mi función auxiliar. De hecho, voy a quitar todas estas cosas porque ya no lo necesito. Vamos a ponerle aquí un comentario. Define lambda function to create a simplified version. Listo, y ahí está la explicación. Lo que queremos es una función que recibe un argumento, que es la condición inicial que queremos dar arbitraria, y retorna eso menos, ver la solución, menos el TF, y esperamos que eso sea cero. Por eso lo convertimos en un problema de raíces. Entonces ya tenemos la función lambda. Ahora tenemos que calcular la raíz, ¿sí o no? Compute root. Entonces esto se va. La raíz entonces va a ser el Z0 que estamos buscando. Aquí no sabemos qué poner. Entonces, ¿qué ponemos acá? Pues tenemos que ir a traer alguno de los códigos que hicimos nosotros de raíces. Entonces, vamos a mirar qué tenemos acá. Eso debe estar en 20, 21, 11, 17, root finding. Listo, eso debe estar ahí. Y aquí hay uno que se llama roots.cpp. Déjenme mirar acá qué hay. Aquí está el que estoy buscando, el de Newton. Entonces voy a copiar esto de Newton. Voy a copiarlo aquí abajo. Sí, esta es una de las habilidades de programador. Hay que reutilizar lo que uno ya hizo. Entonces aquí está, esto es una función template que recibe como un valor inicial, la función que le quiero buscar la raíz, el EPS y las iteraciones. Entonces había una H por ahí calcular una derivada central por ahí metida. Vamos a dejar todo esto igualito, no vamos a cambiarle absolutamente nada. Voy a copiar la declaración aquí arriba para poderlo utilizar. Punto y coma. Entonces aquí tenemos que calcular la raíz. Entonces, según esa interfaz, necesitamos en steps igual 0, una variable en step. Entonces aquí lo que tendríamos que escribir sería Newton. El x0 que le vamos a poner es el que querramos. Yo le voy a poner 10, ¿listo? La función a la que queremos calcularle es esta función faux, a la que queremos calcularle la raíz. Esta lambda que creamos aquí arriba. Y como Newton es una template, eso va a funcionar sin problema, espero. El EPS, la precisión, va a ponerle una precisión de 0.1. Y vamos a ponerle aquí el nsteps para que me diga cuántos pasos, digo que eso era lo que hicimos antes. Y ya. Entonces con esto este man busca la raíz y luego se supone que encuentra la raíz con esta precisión y luego lo que hace es ponerlo acá y pues ahí ya imprimimos la solución. Entonces ya terminamos. Vamos a mirar si funciona antes de que se acabe la clase. Hay más. Bueno, sí. Shooting. Nonlinear. ¿Cómo era que se llamaba nuestro código? Nonlinear 2. Me toca capturar todas estas variables que no son globales en la función lambda. Como las tengo aquí locales en el main, entonces me toca capturarlas. Si las tuviera globales por fuera, no tendría que capturarlas, pero las tengo aquí locales. Entonces tengo que ponerle todo lo que necesito. X0, XF, DX, TF, y creo que ya no más. ¿Qué más está diciendo? T0 también. T0. Vamos a ver si ahora... Listo, compiló todo ese montón de cosas. Y lo vamos a ejecutar. Y observen que, como nuestro problema todavía es lineal, miren que nos dio de 300 a 400, nos dio la misma solución. Si ustedes quieren verificarlo, voy a poner datos 3, porque datos 2 ya lo tengo por ahí guardado. Voy a llamar genoplot. Y aquí lo tengo. Datos 2 y datos 3. Y ustedes se van a dar cuenta que da exactamente lo mismo. Las dos curvas quedaron iguales. Miren, ahí no hay diferencia. Entonces, cuando yo resuelvo el problema lineal con la búsqueda de raíces, también me da bien. La ventaja es que cuando ya tengo esto escrito en términos de raíces, ya puedo resolver problemas más genéricos. Por ejemplo, acá tengo una ecuación que es no lineal, donde aparece este nuevo término, miren, sigma prima, t a la 4 infinito menos t a la 4, entonces esto ya es no lineal en t, ¿sí lo ven? Ya es no lineal en t.
Y entonces este problema sí lo podemos resolver con búsqueda de raíces, no lo podemos resolver con interpolación. Ya no lo voy a hacer, ahí ya está la solución, ustedes la tienen. Es el shooting non-linear. Bueno, y eso es todo. Entonces hemos visto esos dos métodos. Es básicamente el mismo, pero cuando la ecuación es no lineal, pues entonces ustedes tienen que utilizar una búsqueda de raíces. Traté de construirlo desde cero para que ustedes vean cuál es la lógica detrás de estos códigos. Entonces, si se dan cuenta que uno con esta magia de las funciones lambda uno puede hacer muchas cosas, uno puede cambiar como interfaces, como simplificar todo, ¿sí? Es relativamente sencillo. Y también la ventaja fue que cuando hicimos Newton, Newton estuvo en términos también de una plantilla, entonces puede recibir cualquier cosa aquí, ¿sí? Esto es arbitrario. Entonces, pues nuestro compilador genera el código para que pueda recibir funciones lambda y funcione todo bien. Miren que al final el código no es largo y estamos reutilizando cosas que teníamos desde antes. Y eso es todo. Ya lo que viene en la próxima clase es ver cómo podemos reescribir otra vez el mismo problema, lineal, eso sí, tiene que ser lineal, en términos de diferencias finitas, que es discretizar el espacio y calcular las derivadas discretamente. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Y eso es todo, chicos. Muchas gracias por su atención. Gracias, profe. Listo, espero que hayan aprendido. Nos vemos la próxima clase. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, profe. Chao, un feliz día. Profe, perdón, al fin, ¿qué podemos hacer con lo de que le comentó un compañero el problema con Next2Go? Déjame, voy a dejar de grabar Ok. y